Ya, entonces vamos a construir las cadenas, construcción de la forma de Jordan en matrices nilpotentes. Nilpotentes. ¿Ok? Ya, entonces aquí van a haber un montón de índices de numeritos que van a ir dando vuelta, que tienen que ver, o a posteriori van a tener que ver con el índice, ¿cierto? Todo lo que hemos estado discutiendo todo este tiempo. Pero ahora nos vamos a concentrar, vamos a dejar un poquito de lado el tema de los valores vectores propios, vamos a pensar en una matriz nilpotente. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar, consideramos, estoy siguiendo Meyer, ahí, yo creo que lo había dicho, no lo dije, pero aquí lo Sí, digo. Estoy siguiendo Meyer, todo esto es Meyer, capítulo, capítulo, capítulo 7.7. Es un libraco grande, no sé si usted lo... Ah, es una buena pregunta. ¿Todos y todas tienen acceso a ese libro? ¿Alguien no ha visto para nada este libro? Avíseme, díganme. yo no lo tengo. No lo has visto para nada. No, la verdad es que no. Ya ven. Nilpotente, nilpotente de índice K. ¿Ok? Ese K seguramente menor o igual que N. ¿Ya? Esto entre paréntesis. Siempre va a ser menor o igual que N, ¿cierto? Es decir, ¿cierto? Es decir, LK menos 1 es una matriz no nula, pero LK es nula. ¿Ya? Entonces tienen que pensar que LN, esto es una matriz gigante, una matriz para ingenieras matemáticos. ¿Eh? No para industriales, ¿ya? Una matriz grande, ¿ya? De 1.000.000 por 1.000.000. Y ahí no exagero. Y K es un número menor, chico, piense, 50, 100. Entonces una matriz gigante y quiero diagonalizar o tratar de manejar este monstruo, esta matriz gigante. Entonces, chuta, quedó grabado eso que dije, pero bueno. Ya, entonces, ya, entonces, notar que si L es diagonalizable, ¿cierto? Eh, a ver, el único valor propio de esta matriz es 0. Vamos por ahí, digámoslo así. El único valor propio de esta matriz es 0, porque si yo tengo si tengo L de X igual lambda X, ¿cierto? Con X no 0, entonces yo premultiplico por LK, LK, claro, entonces queda LK, claro. A ver, déjeme. Profe, pero ese sería el valor propio de como generalizado, cero. No, esta es una matriz. Esta es una matriz cualquiera, pero nilpotente. No es tan cualquiera, es nilpotente. Entonces, se me fue el apunte. Me la juego nomás. Ya, entonces, no, claro, si esta cosa es diagonalizable, si esta cosa fuese diagonalizable, tendría que L, perdón, ¿cierto? P por D por P a la menos 1 es igual a L. Y aquí
estarían en la diagonal están los valores propios de esta. ¿Cierto? Ya. Ya, y si eso sucede, ya, entonces, claro, 0 es el único valor propio de L, porque L de X igual lambda X, ¿cierto? Si hago eso, entonces premultiplicando por L, si ustedes quieren, voy a tener que L cuadrado de X es igual a lambda cuadrado de X, y si vuelvo a premultiplicar por L, voy a ir, como dijeron por ahí, lambdeándose esto, van a ir abulándose potencias de lambda, ¿cierto? Pero entonces al premultiplicar por K-1, L a la K-1, aquí yo llego a L a la K, y aquí voy a llegar hasta lambda a la K-1 por X. Pero este es 0, porque L es nilpotente. Entonces tengo lambda a la K-1 por X es igual a 0, donde X no es 0, porque estoy asumiendo que X es valor propio. Entonces lambda tiene que ser 0. Entonces el único valor propio de L es de una nilpotente es 0. Y con eso se concluye que si L es diagonalizable, L es nilpotente, diagonalizable, entonces L es P por D por P a la menos 1, ¿cierto? Con D diagonal, solamente teniendo los valores propios. ¿Sí? Diagonal, es estúpido lo que hago, pero es la diagonal de los valores propios, de los lambda, ¿cierto? Pero son todos 0. Así que L es 0. Entonces el único caso en que una matriz nilpotente es diagonalizable es la matriz 0, que es muy fome como caso, ¿cierto? Entonces, en consecuencia, ¿cierto? Digámoslo así como resumen, entonces, como lambda igual 0 es el único valor propio de L, la única matriz nilpotente diagonalizable es la idénticamente nula. Idénticamente nula. Entonces voy a suponer que L no es nula. Voy a suponer que L no es nula. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos, buscamos una buena factorización. Más que factorización, una buena, pongámoslo así, buena factorización de L, ya sabiendo que como L no trivial, ¿cierto? L nilpotente no nula, nilpotente no nula, sabiendo de que, claro, ya no se puede, o sea, como es no nula, no puedo diagonalizar. No hay esperanza de diagonalización. Ya, entonces, voy a adelantarme un poquito. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa buena factorización? Entonces, nosotros sabemos que por el Schur, por el triangularización de Schur, nos dice que L, de hecho, cualquier matriz se puede escribir como unitaria, ¿sí? O normal, triangular superior, U a la menos 1. Estoy pensando en el caso real, ¿eh? Estoy pensando en el caso real. Lambdas reales. ¿Sí? Pensemos en el caso real. Entonces, donde estas cosas son normales, ¿cierto? Donde, de hecho, aquí yo puedo poner traspuesta aquí, donde U por U traspuesta es la identidad y T triangular superior.
Entonces yo ya sé, como L es nilpotente, yo ya sé que esto tiene una forma, ¿cierto? Entonces, como L es nilpotente, entonces tengo que L es igual a U por puro cero en la diagonal, porque eso es el único valor propio de la matriz nilpotente. Cero abajo y cosas aquí arriba. Que no tengo idea. Una bagunza, como se dice en portugués, ¿cierto? Entonces a mí me gustaría, entonces, estamos fritos, ¿ustedes están de acuerdo conmigo? Estamos fritos. Aquí yo no puedo hacer todo esto cero, porque si no me queda la matriz cero y esa la saqué del juego. Pero sí puedo tener una pequeña ambición y se va a justificar después. Entonces, una buena factorización. No sé si estoy usando la palabra correcta, pero podría ser Descomposición, quizá. la descomposición. Eso es. Gracias. Una buena descomposición. Podría ser una T triangular superior solo con unos en la diagonal o en la supradiagonal. Supradiagonal. No sé si esto también es palabra mía, digamos. Me explico. T, voy a buscar una T. Bueno, ya sé que tiene que tener todos los ceros. Aquí. Ceros abajo. Y aquí arriba, en la diagonal que sigue, puros 1. Y después arriba puros 0. ¿Cierto? O sea, si yo tuviera que elegir dos números para ir a la guerra, iría con el 0 y con el 1. Ya puedo hacer casi todo con eso, digamos, ¿no? Entonces, me gustaría que estuviera así. Y esto se va a justificar, se va a justificar, bueno, ¿por qué es útil que tenga esta forma? Bueno, y, me gusta que en la factorización haya la máxima cantidad de ceros posible, y los que no pueden ser ceros, que sean unos. No hay mejor manera de simplificar las cosas, digámoslo así, ¿sí? Ok. Entonces, veamos un caso simple. Entonces, ahora, claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo, llamémosla esta como descomposición T tilde. Entonces, yo ya sé que L es U por T por U traspuesta, ¿cierto? Entonces, si yo quiero convertir esta, la que está aquí en el medio, en esta, que es claramente nilpotente, ¿eh? Ustedes se fijan, está nilpotente, de orden n, en este caso. Entonces, ¿qué? Entonces, yo tengo que resignarme a considerar un cambio de base ortonormal, ¿cierto? Porque la gracia que tiene esta U, ¿cierto? Ustedes saben esto, yo tengo aquí Kn, tengo la aplicación L, que va de Kn a Kn, con la base canónica, ¿cierto? La base canónica. Y yo veo la misma aplicación L, desde el mismo espacio Kn, pero con una nueva base, V tilde, Kn, V tilde. Y estas matrices que están acá, no recuerdo bien cuál es ¿cómo se llama? A ver, L tiene que ser igual a U. Claro, el primero que aplica es U traspuesta. Entonces aquí viene U traspuesta, después viene T, después viene U, ¿cierto? El U es el que me entrega a dónde llego, ¿cierto? Entonces, aquí, estas son matrices cambio de base. La gracia que tienen estas matrices es que son ortonormales en este caso, porque yo sé que U por U traspuesta es la identidad, ¿cierto? Entonces, no puedo tenerlo todo en la vida, pues, si así es la cuestión. No puedo tenerlo todo en la vida. Entonces, yo quiero describir esta aplicación L de manera lo más simple posible, lo más sintéticamente posible, pero tengo que pagar un precio. Entonces voy a perder la ortonormalidad aquí. Entonces voy a tener que encontrar una nueva base. Y eso es todo Jordan. Encontrar una buena base para que esto suceda, para que esta triangularización
Entonces, escribámoslo aquí. Entonces, resignando un cambio de base. Digámoslo así, bonito. Buscamos otro cambio de base. De base P, una matriz P, cambio de base, tal que L es igual a P por T tilde por P a la menos 1 ahora. Puede que no sea normal, puede que la traspuesta no sea la inversa. Voy a resignarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se tiene toda la vida, pero gano mucho más teniendo esta estructura. Gano mucho más teniendo esta estructura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿O cómo se forman esas matrices, cómo se formarían esas matrices P? Entonces veámoslo por un ejemplo chico, ¿ya? Entonces veámoslo por un ejemplo, una matriz, digamos, o esquema en matrices de 3×3. Aquí estoy siguiendo a la pata a Meyer, ¿eh? Meyer es mi copiloto. Entonces voy a tener una cosa así. Yo lo que quiero es una P, no tengo idea quién es la P, ¿cierto? Yo quiero esta composición. Quiero L igual P por T tilde, P a la menos 1, ¿cierto? Ahora, designando P tilde como P a la menos 1, esto yo lo puedo escribir así, ¿cierto? Me conviene verlo así, es lo mismo. Le meto la inversa al otro. Y entonces este lo paso premultiplicando para acá, y entonces me queda así. P. ¿Cierto? Entonces, esta que está aquí, bueno, no lo voy a borrar. Entonces esta queda L. La P tiene 3 columnas, ¿cierto? La primera columna se escribe así. La segunda columna se escribe así. La tercera columna se escribe así. Por L. Eso tiene que ser igual a esta matriz triangular con puro 1 en la diagonal que sigue para arriba. No sé cómo se llama. ¿Cierto? Entonces voy a ser bien explícito. 0, 0, 0. Aquí tengo un 0, 0, 0. Aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0. Y aquí tengo post multiplicando la misma matriz P. Aquí. Entonces me queda la primera columna de P, la segunda columna de P, la tercera columna de P. Ya, pues, y quizás me conviene verlo. Claro, quizás me conviene verlo así. Disculpen, ¿eh? Uno va para adelante, otro va para atrás. Así me conviene verlo, ¿cierto? Ahí estoy diciendo todo el rato, claro, tengo así, entonces pues post multiplicando lo tengo así, mejor lo veo así. Entonces me queda L, luego L de P, este lo borro, es igual a P por esta matriz. Entonces me queda P puntito 1, P puntito 2, P puntito 3, igual a eso. Ya, bueno, ahora, estas son cosas que uno no tiene que saber, digamos. Tiene que entender. Que aquí cuando premultiplico esta matriz por esta matriz descrita como columna, entonces el resultado es L de P.1, ¿cierto? L de P.2, L de P.3, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora es un poquito más difícil verlo post multiplicando y lo voy a hacer. Entonces fíjense, bueno,
la primera columna de este producto son todas las filas de la primera matriz multiplicadas por la primera columna, que es 0. Entonces aquí voy a tener 0. Después, la segunda columna son todas las filas de esta matriz por la primera columna, ¿cierto? Entonces, al multiplicar por la primera columna, lo único que sobrevive son los elementos de P1, de la primera columna de P. ¿Se ve? Entonces, el elemento que está aquí, el primero, multiplica 1, y después los que vienen de P, chao, porque estos los matan. Entonces, aquí va a quedar P1, P puntito 1. Y el último, lo mismo, lo único que sobrevive es el segundo. Entonces aquí queda P puntito 2. Y entonces de aquí, igualando, pongámoslo así, igualando columnas, ¿cierto? Yo sé que las dos matrices son iguales, entonces coeficiente a coeficiente son iguales, en particular columna a columna son iguales. Tengo que L de P punto 1 me tiene que dar 0, L de P punto 2 tiene que darme P1, P.1 y L de P.3 me tiene que dar P2. Entonces P1 tiene que ser un vector propio de L. Una vez que calculé ese vector propio, lo veo como lado derecho y resuelvo este sistema de ecuación para encontrar P2. Y una vez encontrado P2, ¿cierto? Lo considero como lado derecho y resuelvo la ecuación L de P.3 igual P2. ¿Sí? Entonces, en esencia, encuentro S, lo mando para acá, encuentro S, lo mando para acá, encuentro S. Y esto es lo que va a definir la cadena de Jordan. Pero mejor verla al revés. ¿Ya? Verlo al revés. Pero fíjense que hay una relación aquí, porque fíjense que de acá, vuelvo hasta, entonces L de P.1 es 0, es decir, sería bueno que P.1 pertenezca al kernel de L. O sea, no sería bueno, es ahí, pero sería bueno. Y después L de P.2 igual a P.1, ¿cierto? Entonces L cuadrado de P.2 es igual a L de P.1, es decir, 0. Es decir, sería bueno que P.2 perteneciera al kernel de L2 y así. Y lo mismo, y análogamente, P.3 pertenece al kernel de L. A ver, ¿cómo es esta cosa? ¿Hice bien? Sí. Eso, y después L de P3 es P2. Hay algo raro aquí. Hay algo raro. Está bien el cálculo aquí, ¿no? L de P1 es 0. L de P2 es P1. Y L de P3 es P2. Sí. Pero, profe, ¿no que L cuadrado sería 0? Porque L cuadrado sería como nilpotente porque es de 3 por 3 la matriz. Es nilpotente de 3 por 3. Así que L cuadrado todavía no es 0. Pero L cubo sí. Eso es lo que me queda duda aquí. Ya. Ah, pero claro, es que este es un ejemplo chico, por eso uno se marea un poco. Lo que pasa es que después, claro, yo sé que este no es, yo sé que L cuadrado no es 0. ¿Ya? Así que yo puedo encontrar a alguien, a ver, claro, yo sé que L cuadrado no es 0, entonces el rango de L cuadrado, existe un vector no nulo en el rango de L cuadrado. Eso. Pero en el rango de L cubo, sí. O sea, no hay ninguno, porque el rango de L cubo es 0.
Pero después cuando busco a alguien en el kernel del LQ, que es distinto, el LQ es 0. Entonces el kernel es todo el espacio, que en este caso sería R3. Entonces voy a encontrar uno aquí, que va a ser P1, después el que sigue aquí, que va a ser no trivial, es no trivial, porque el kernel todavía no es todo R3, ¿cierto? Entonces aquí tengo uno, después tengo un segundo, y el tercero lo saco de lo que me sobra. Porque el EQ sí es R3. Entonces saco uno que sea linealmente independiente a este y a este. Entonces se acaba rápido. En un caso grande, en un caso, bueno, escribamos, terminemos aquí. Y como L cubo es 0, kernel del L cubo es R3, en este caso, fíjense que este caso es de 3 por 3, ¿cierto? Y basta con considerar P.3 linealmente independiente a P1 y P.2. Porque se acabó ya el espacio, digamos así. Pero hay una forma, digámoslo así, vamos a darle la vuelta a la cadena. Porque esta es como la cadena, digamos, teniendo la estructura, como que yo veo la cadena, pero vamos a hacer la cadena, vamos a construir la cadena de una manera un poquito diferente. Entonces, construiremos o sea, este proceso, el proceso anterior, puede ejecutarse de la siguiente manera. ¿Cierto? Yo sé que L, en este caso de 3 por 3, todavía estoy en este caso 3 por 3. Entonces, yo sé que L cuadrado distinto es 0 y L cubo sí. Sí es 0. ¿Ya? Entonces busco, como L cuadrado no es 0, entonces es posible encontrar X en R3 tal que no nulo, por supuesto, L de X no nulo, tal que X esté en el rango de L cuadrado. Profe, eso sería como un punto fijo, una cosa así. Porque No hay punto fijo aquí. es que no entiendo, porque como que dice, ah, ya entendí, había leído mal. Lo siento. Ya, entonces, continúo. Entonces, es posible encontrar un X en R3 no nulo, tal que a ver, no. Déjeme hacer un monito. Déjeme hacer un monito. Ya, L cuadrado no es 0. Entonces aquí tengo R3 y aquí tengo R3, ¿cierto? Pero el rango de L2, que en este caso sería solo así como de una dimensión, Sí. sería LI a los demás, ¿no? Sí. No es directo, pero sí es cierto. Voy a construirlo así. Yo sé que el rango de L2 no es 0 nomás, sino que hay por lo menos una línea, como dices tú. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Joaquín. Joaquín. Como dice Joaquín, por lo menos hay un espacio propio aquí. O sea, hay un espacio de dimensión 1 donde L cuadrado actúa, digamos, o sea, donde me lleva L cuadrado, ¿cierto?
Ok, entonces, ¿cómo lo saco este? Claro, entonces aquí hay alguien no nulo. Aquí hay alguien no nulo, digámosle, creo que le vamos a llamar, lo voy a llamar X por el momento, después lo ordeno. Aquí hay un X no nulo, que es imagen de otro tipo, no nulo, por supuesto que no puede ser no nulo, porque si es nulo es cero, este es cero. Entonces aquí hay un Z, por decirle algo. Aquí hay un Z que me lleva a un X que es no nulo. ¿Ya? Ni Z ni X son, son nulos. Y entonces yo tengo que L cuadrado de Z es igual a X. Pero fíjense lo que pasa. Tal X pertenece al kernel de L. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo que, si yo premultiplico, pues L de L cuadrado de Z es igual a L de X. Pero L de L cuadrado de Z es L cubo de Z y L cubo mató todo. Entonces ese X, encontrado de una manera rara, como en la imagen de la última potencia que no se anula, pertenece al kernel de L, que por lo menos a mí, yo lo imagino como un elemento que está en esta parte, no en esta parte. Pero claro, como la matriz actúa sobre sí mismo, entonces, claro, tanto el de partida como el de llegada, en el fondo, o sea, efectivamente son la misma cosa. Entonces, como que huele un poco a punto fijo, pero no es un punto fijo en realidad. Yo no sé si este Z es exactamente este X que está aquí. No es un punto fijo. Pero yo sé, lo importante es encontrar cosas no nulas, porque yo estoy buscando bases. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, dado ese X, que está en el kernel, sí, El rango está contenido en el kernel. Eso, el rango de L cuadrado está incluido en el kernel, eso sí. Ya, y entonces, ¿cómo construimos la cadena? Este ya está en la base. Este está en la base. Claro, entonces el que me gusta este. Este es el que me gusta. ¿Por qué? Porque ahora voy a tomar Z, que es no nulo. Después voy a tomar L de Z. Y después voy a tomar L cuadrado de Z, que es este X. ¿Sí? Y claramente, y este va a ser uso L cuadrado de X. L cuadrado de Z, perdón. Y esta cadena, encontrada de esta manera muy extraña, muy intrincada, juega este rol. Pero fíjense que como que la construye al revés, porque el que está en la base, perdón, el que está en el kernel es este. Este sería el P.1 de acá. ¿Cierto? Porque este está en la base. Aquí lo construí, digámoslo así, de atrás para adelante, si ustedes quieren. De atrás para adelante. Aquí lo construí de una manera, perdón, claro, y aquí lo construí de adelante para atrás, digamos. Primero identifiqué ese me dio ese, y a partir de este construyo la cadena. Porque fíjense, este está en el kernel, insisto. ¿Cierto? Ese sería P1. Me da la impresión que este sería P.2, porque dijimos antes que L de P.2 quiero que me dé P1, y eso es lo que pasa aquí, porque L de P.2 es L de Z, es decir, L cuadrado de Z, es decir, P1. Y este sería P3, ¿cierto? Porque yo pedía que L de P3 fuese P2, y es exactamente lo que pasa aquí. Entonces así vamos a construir las cadenas. Marea un poco, pero hay que darle un poquito de tiempo. ¿Sí? Oh, increíble, no avanzo nada en esta cosa. ¿Preguntas? No, Ya. Entonces ahora voy con las definiciones. Ya, entonces seguiremos este esquema
en el caso general. ¿Ya? Entonces, para describirlo, introducimos cierta notación. Decimos notación. Ya, entonces, vamos a tomar L nilpotente de índice K. ¿Ya? K es cuando se murió, es la potencia cuando se murió. ¿Sí? La primera potencia cuando se muere. Ya, y entonces, como quiero, voy a ir buscando estos vectores valiosos, ¿sí? A través de los rangos, en el fondo. Como que viendo los rangos, más que los núcleos, es la buena forma de verlo. Alguien se dio cuenta, Jordan quizás se dio cuenta de que en realidad era mejor verlo a través de los rangos que a través de los kernels. Y entonces voy a ir definiendo. Entonces definimos los subespacios vectoriales de Kn, ¿cierto? Mi son los rangos de Li inter el kernel de L. ¿Ya? Y por supuesto los MI, como los rangos son decrecientes, fíjense, bueno, voy a decir al tiro, M0 es el rango de L0 inter el kernel, pero L0 es la identidad, y el rango de la identidad es todo el espacio, entonces esto es el kernel de L, es el más grande, el M0 es el más grande. ¿Ya? Mientras que, bueno, y este es menor, es su conjunto de los MI, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pongámoslo así. Este es su conjunto de M1, etcétera, 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 hasta su conjunto de MK. ¿Quién sería MK? MK, voy a poner MK-1 primero, que es importante, el último no trivial, porque el último, que vendría siendo el primero, es MK, que es el rango de LK inter el kernel de L. Pero LK es 0, porque el índice de la nilpotente es K. Entonces el rango de esto es 0. Todo lo lleva a 0. Entonces este es el subespacio trivial 0. ¿Ya? Así los voy a ir ordenando. Entonces este es el esquemita con el que terminé la clase. Bueno, y vamos a decir que... entonces, voy a hacer el monito primero. Entonces aquí tengo, digamos que este subespacio es el kernel de L, que coincide con M0. ¿Sí? Ya, aquí hay otra dimensión. Como yo no quiero o sea, no estoy viendo la matriz nilpotente nula, ¿cierto? Como no quiero ver la matriz nilpotente nula, el kernel de L no es todo el espacio. Entonces aquí hay el subespacio vectorial. De hecho, claro, digamos este espacio B, no tengo idea, V, ¿sí? Tal que Kn es B suma directa M0. Ya, por supuesto, aquí tenemos poco espacio los seres humanos para imaginarnos los espacios vectoriales, ¿cierto? Este espacio aquí está dibujado como en una dimensión, pero tienen que imaginarse que tiene 50.000. Ya, y aquí voy a dibujar estos espacios que están aquí, que van a permitir construir la cadena esquemáticamente. Entonces, aquí está el origen, que sería MK. Entonces, después vendría este sería MK-1, ¿cierto? Voy a dibujar 3 nomás. Este de acá sería MK-2, etcétera, etcétera, hasta M0, ¿cierto? Aquí, por acá, va a estar M1, ¿cierto? Y hay un espacio aquí. Hay un espacio aquí. ¿Ok? Y vamos a llamar D sub I a la dimensión de cada MK. MI. ¿Cierto? Entonces, claramente, DK es 0 y D0 es la dimensión del kernel. ¿Cierto? Bueno, y D0 es la dimensión del kernel.
¿Sí? Ok, nosotros sabemos que estas cosas se van conteniendo estrictamente, por definición de índice. ¿Sí? Entonces, que es el espacio más chico, va a tener, digámoslo así, dos vectores, que no les voy a poner nombre. ¿Ok? Entonces, dk-1 en este caso sería 2. ¿Sí? Entonces, estoy siguiendo exactamente la notación de Meyer, SI base, perdón, voy a partir así, SK-1 base de MK-1. En este caso serían estos dos vectorcitos. ¿Sí? Ya. Este es su espacio de porque van contenido. Entonces voy a definir ese K-2, ¿sí? Va a ser vectores linealmente independientes, tales que SK-1 unión SK-2 es base de MK-2. ¿Ya? Aquí, esto es súper, esto yo no lo entendía para nada en Meyer, pero aquí hay que ser súper cuidadosa. ¿Por qué? Porque quiero diferenciar mucho estos vectores que están aquí. Lo que voy a hacer es construir una base especial del núcleo de L. Entonces, este va a ser SK-1 y SK-2, en amarillo aquí, digamos que son 3, son tales que estos no están aquí, pero los 5 aquí juntos forman una base del amarillo. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ese K-2 no es una base de todo esto, sino que son los vectores que me faltan, porque yo sé que estos espacios van creciendo propiamente, o sea, efectivamente se agrandan, no se quedan pegados. La primera vez que se quedan pegados es aquí, al final. Y entonces, los SK son los vectores como para completar las bases. Eso siempre se puede hacer por Gram Schmidt, si usted quiere. ¿Sí? Los SK son los vectores que completo usando Gram Schmidt. ¿Sí? Y entonces, así sucesivamente, ya voy a seguir aquí. Entonces, luego, después, recursivamente, ¿cierto? Por Gram Schmidt, ¿cierto? Voy a tener, claro, SK-1 base de MK-1, que es el último no trivial. Después, SK-1 unión SK-2 base de MK-2. Después, SK-1 unión SK-2 unión SK-3 base de MK-3. Así, voy completándola, ¿cierto? Aquí voy a tener uno más, digámoslo así, y en el último voy a tener uno más, para no complicar tanto las cosas, ¿cierto? Entonces, aquí tengo SK-1, después completo con SK-2, con SK-3, hasta ese 0, que van a ser vectores propios. ¿Sí? Ya. Luego, SK-1, unión SK-2, unión S0, lo voy a llamar beta, es base de kernel de L. ¿Ok? Ya, entonces, completo una base del núcleo, del kernel de L, con estos vectores que están aquí, que están finalmente diferenciados por cuántas potencias de L tuve que usar para conseguir, o sea, están diferenciados por el rango de las potencias de L, en el fondo. Son todos los elementos que están en el núcleo, pero viendo en qué rango quedan de las potencias sucesivas de L, que es este juego que está aquí. Visto en una matriz chica, es este juego que está aquí. Lo busco aquí, este es el último, digámoslo así, este es el último, y después voy completando las bases, digamos.
Ok. Ok, entonces, ahora, digamos entonces denominemos, estoy siguiendo Meyer, B1 hasta BT, la base igual beta, ¿sí? Voy a denominar los vectores que están en esta base, los voy a llevar B1 hasta BT, no tengo idea cuánto vale T, no tengo idea. No hay a este nivel, no tengo información de cuántos vectores tengo en el núcleo de L. Quizás sí, se puede calcular. Pero, digámoslo así, no necesito precisarlo ahora. ¿Sí? Ahora, cada uno de estos, y por eso la elección esta de como bien, digámoslo así, disjunta de estas bases, ¿cierto? Yo sé que yo tomo uno de estos al azar, pum, lo tomo, va a caer en una de estas, y solamente en una. ¿Sí? Entonces, dado B en beta, existe un único I tal que B está en ese I. ¿Cierto? Porque son estas bases completadas, o sea, son los elementos de, la base, de las completaciones sucesivas. ¿Sí? Ok, luego B es L de I de X para algún X. Aquí vuelvo a este esquema que está aquí. Quizás el X en realidad, aquí en este esquema, este sería el B. Y este sería, ¿cierto? Este sería el B en este caso. Ya, entonces B, recuerden que esto es kernel de L, inter rango de ley, por definición. ¿Ya? Entonces existe un X no nulo, porque B es un elemento de una base, no puede ser cero. Por lo tanto, en la preimagen de B a través de LI es un vector no nulo, porque si no este sería nulo. Ya, entonces, luego B es igual a LI de X para algún X no nulo, ¿cierto? Y se tiene lo siguiente, se tiene que... tengo L de I de... Claro, entonces voy a considerar y los elementos que Meyer lo ordena así, Li de X, que sería B, Li-1 de X, L, bueno, etcétera, etcétera, hasta L de X, X, son linealmente independientes. Eso se puede probar. Se puede probar que esos elementos son linealmente independientes. Esto es propuesto. No es muy difícil. Básicamente uno dice, tomo una combinación lineal que me da 0, y entonces si no son todos 0, puedo despejar uno en función de lo otro, y le aplico el L para llegar hasta, le aplico tanto L como necesito como para matarlo, que sería LK menos I, o dependiendo de cuál despejé. Y ahí se prueba de que los ponderadores deben ser 0. Está en Meyer, está ahí, está bien referenciado. No sé si está resuelto o está dado como ejercicio también. Ok, y bueno, ¿cuántos vectores tengo aquí? Tengo I más 1, ¿no? Porque aquí parto, en el fondo, grosso modo, parto de L0, ¿no? Entonces tengo de 0 hasta ahí, tengo I más 1 elemento. ¿Sí? Ok, y no necesito más, o en realidad pedir más no me sirve de nada, porque fíjense que si yo digo, pero ¿y por qué no? Quiero más vectores, ¿cierto? Porque yo sé que mi aplicación
es en el caso no diagonalizable, en donde no tengo suficientes vectores propios, ¿cierto? Entonces me gustaría tener vectores propios generalizados, lo máximo posible. Entonces uno puede ponerse ambicioso, ambiciosa y decir, quiero otro más, LI más 1X. Pero ¿qué es lo que pasa? Que LI más 1X es L de B. Y B no solamente está en el rango, sino que también está en el kernel. Entonces LI más 1 de X me da L de B, que es 0. Y ese no me aporta en nada. Entonces ahí terminó la cadena. Y esta es la cadena de Jordan. ¿Sí? Entonces, al conjunto... después le vamos a llamar, de hecho le vamos a llamar al tiro, J sub B, o digámoslo así, dado B, B en beta, en esta base especial del kernel, sea I, que está únicamente determinado, tal que B está en ese I, definimos la cadena de Jordan asociada a B como estos vectores, que sería LI menos 1 de X, LI menos 2 de X hasta L de XX, donde X no nulo es tal que LI de X me da B. Entonces, efectivamente ir al revés, porque lo que hago es lo siguiente. Este es el esquemita. Entonces, con esto concluimos. Como para explicar el monito de Meyer. Y así. Entonces, el monito es el siguiente. Con esto concluyo, no avancé nada, pero bueno. Entonces, este es el kernel. Aquí está el espacio este que yo quiero llenar. Yo, en realidad, como que lo puedo calcular, y los que quiero llenar de manera, quiero buscar tipos en este espacio que está aquí, para llenar la base. Y aquí está ese, digamos, aquí está, voy a hacerlo con un ejemplo chico. Digamos que este es M, bueno, este es el origen. Digamos que este es S3, o M3 en realidad. Este sería M2. Este sería M1. Y M0 sería el kernel. Entonces aquí estoy pensando de que L a la cuarta es 0. ¿Sí? En nilpotente de orden 4, una matriz de 4×4. Ya, entonces yo digo, formé esta base, esa base es constructible. Esa base es constructible. Entonces, considero, porque yo sé L, y como sé L, sé quién es L cuadrado, quién es LQ, quién es L a la cuarta, que es 0. ¿Cierto? Entonces yo completé una base, tengo una base aquí, beta, B1, B2, no quiero usar negro aquí mejor. Beta son B1, B2, etcétera, hasta BT. Yo tomo uno de estos aquí, ese cayó en algún lado. Ese cayó aquí, pum. ¿Sí? Dado un elemento de la base, yo sé en cuál cayó. En este caso cayó en S2. ¿Sí? Entonces este B, digámoslo aquí, B cualquiera, cayó aquí. Entonces B está en S2. Como está en S2, existe un X no nulo, tal que, este es un X de sub B, pero no voy a presionar mucho la notación, voy a decir que existe un X nomás, tal que L2 de X me da B. Con ese X, yo formo la cadena, que sería B, L de X, X, ¿cierto? Porque B es L2 de X. Entonces, como caí como yo tomo un elemento cualquiera de la base, miro, ¿dónde caíste tú? Yo soy de S2. Ah, tú eres de S2. Entonces hay un X, tal que L cuadrado eres tú. Ah, sí, efecto, ya, llámalo, ya. Ven X, ya, X. Ya, tomo X, le aplico L y le aplico 2 veces L para llegar a B, y esa es mi cadena, esa es la cadena de Jordan asociada a ese elemento B de la base. Y esos tipos
esos tipos, uno tiene que imaginarse que se salen de este espacio. Entonces este tipo va a irse para acá, o sea, tomo B, por acá afuera está X, ¿sí? Por acá afuera está X, ese X con el que yo resolví. L de X, digámoslo así, bajo un nivel sería L de X, y un nivel más, L cuadrado de X es B, entonces se baja hasta el núcleo. Esa es mi cadenita de Jordan. Y entonces uno se puede dar cuenta que las cadenas de Jordan, el tamaño de las cadenas de Jordan depende de el S donde yo caí. ¿Sí? Entonces fíjense que por ejemplo, estos que están aquí, que son los elementos de la base, la cadena de Jordan es un puro elemento, porque es vector propio, y vector propio es, no busco más. Si es vector propio, yo no busco más. ¿Sí? Aquí. O sea, a ver. Claro, todos estos son vectores propios en realidad, pero estos son especiales porque vienen de potencia de L, este viene de potencia 0. Entonces este queda guachito, la cadena es I más 1, entonces como este está en S0, su cadena es un único elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Disculpen que me haya pasado. ¿Qué vamos a hacer mañana? Vamos a contar cuántos elementos son de todas las cadenas. Entonces, de cada uno de estos yo voy a construir las cadenas y vamos a probar de que tenemos exactamente n elementos y que son linealmente independientes. Y entonces tenemos una base y ahí vamos a construir la descomposición. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Ok.